solta aí o Milei, vocês vão assistir, são 4 minutinhos, tá? Eu fiz questão de fazer um corte um pouquinho maior, porque ele faz uma síntese do que a ONU se transformou, né? Um organismo multilateral que deveria ter uma missão muito interessante, né, de manutenção da paz no mundo, uma missão aí até de fomentar, né, princípios fundamentais do direito humanitário, do direito internacional. Toda essa construção ela foi deturpada, ela foi aparelhada por esse pensamento, essa ideologia woke, essa ideologia identitária, essa esquerda globalista passou a usar a ONU a seu bel prazer. Só que este uso acabou tirando a credibilidade do próprio organismo. Então hoje eu digo para você, a ONU pode fechar amanhã que não vai fazer diferença alguma. Mas vamos ouvir o Milei, porque o Milei ele vai no âmago da questão. Está bien. En algún momento, y como suele ocurrir con la mayoría de las estructuras burocráticas que los hombres creamos, esta organización dejó de velar por los principios esbozados en su declaración fundante y comenzó a mutar. Una organización que había sido pensada esencialmente como un escudo para proteger el reino de los hombres se transformó en un leviatán de múltiples tentáculos que pretende decidir no solo qué debe hacer cada Estado-nación, sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo. Así es como pasamos de una organización que perseguía la paz a una organización que le impone una agenda ideológica a sus miembros sobre un sinfín de temas que hacen a la vida del hombre en sociedad. El modelo de Naciones Unidas que había sido exitoso, cuyo origen podemos rastrear en las ideas del presidente Wilson, que hablaba de la sociedad de paz sin victoria y que se fundaba en la cooperación de los Estados-nación, ha sido abandonado. Ha sido reemplazado por un modelo de gobierno supranacional de burócratas internacionales que pretenden imponerle a los ciudadanos del mundo un modo de vida determinado. Lo que se está discutiendo esta semana aquí en Nueva York, en la Cumbre del Futuro, no es otra cosa que la profundización de ese rumbo trágico que esta institución ha adoptado. La profundización de un modelo que, en palabras del propio secretario de las Naciones Unidas, exige definir un nuevo contrato social a escala global, redoblando los compromisos de la Agenda 2030. Quiero ser claro en la posición de la Agenda Argentina. La Agenda 2030, aunque bien intencionada en sus metas, no es otra cosa que un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas. Es una agenda que pretende solucionar la pobreza, la desigualdad y la discriminación con legislación que lo único que hace es profundizarla. Porque la historia del mundo demuestra que la única manera de garantizar la prosperidad es limitando el poder del monarca, garantizando la igualdad ante la ley y defendiendo el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de los individuos. Ha sido precisamente la adopción de esa agenda que obedece a intereses privilegiados y el abandono de los principios esbozados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lo que tergiversó el rol de esta institución y la puso en una senda equivocada. Así, hemos visto cómo una organización que nació para defender los derechos del hombre ha sido una de las principales propulsoras de la violación sistemática de la libertad, como por ejemplo con las cuarentenas a nivel global durante el año 2020 y que debería ser considerado un delito de lesa humanidad. En esta misma casa, que dice defender los derechos humanos, han permitido el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como la de Cuba y Venezuela sin el más mínimo reproche. En esta misma casa, que dice defender los derechos de las mujeres, permite el ingreso al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a países que castigan a sus mujeres por mostrar la piel. En esta misma casa, sistemáticamente, se ha votado en contra del Estado de Israel, que es el único país de Medio Oriente que defiende la democracia liberal, mientras se ha demostrado en simultáneo una incapacidad total de responder al flagelo del terrorismo. En el plano económico, se han promovido políticas colectivistas que atentan contra el crecimiento económico, violentan los derechos de propiedad y entorpecen el proceso económico natural, llegando a impedirle a los países más postergados del mundo gozar libremente de sus propios recursos para salir adelante.
regulaciones y prohibiciones impulsadas precisamente por los países que se desarrollaron gracias a hacer lo mismo que hoy condenan. Se ha promovido además una relación tóxica entre las políticas de gobernanza global y los organismos de crédito internacional, exigiéndole a los países más relegados que comprometan recursos que no tienen en programas que no necesitan, convirtiéndolo en deudores perpetuos para promover la agenda de las élites globales. Tampoco ha ayudado el tutelaje del Foro Económico Mundial, donde se promueven políticas ridículas con anteojeras maltusianas, como las políticas de emisión cero, que dañan sobre todo a los países pobres, a las políticas vinculadas a los derechos sexuales y reproductivos, cuando la tasa de natalidad de los países occidentales se está desplomando, anunciando un futuro sombrío para todos. Tampoco la organización ha cumplido satisfactoriamente su misión de defender la soberanía territorial de sus integrantes, como sabemos los argentinos de primera mano en la relación con las Islas Malvinas. Y llegamos incluso a una situación en la que el Consejo de Seguridad, que es el órgano más importante de esta casa, se ha desnaturalizado, porque el veto de sus integrantes permanentes se empezó a utilizar en defensa de los intereses particulares de algunos. Así estamos hoy, con una organización impotente en brindar soluciones a los verdaderos conflictos globales, como ha sido la aberración y aberrante invasión rusa a Ucrania, que ya le ha costado la vida a más de 300.000 personas, dejando un tendal de más de 1 millón de heridos en el proceso. Una organización que en vez de enfrentar estos conflictos invierte tiempo y esfuerzo en imponerle a los países pobres qué, cómo y deben producir, con quién vincularse, qué deben comer y en qué creer, como pretende dictar el presente pacto del futuro. Toda esta larga lista de errores y contradicciones no ha sido gratuita, sino que ha redundado en la pérdida de credibilidad de las Naciones Unidas ante los ciudadanos del mundo libre y en la desnaturalización de sus funciones. Por eso, quiero hacer una advertencia. Estamos ante un fin de ciclo. El colectivismo y el postureo moral de la agenda woke se han chocado con la realidad y ya no tienen soluciones creíbles para ofrecer a los problemas reales del mundo. De hecho, nunca las tuvieron. Muito bem, que porrada, né? Aqui tem um pessoal no chat, pessoal falando aqui, ó, Milei gigante, Milei arrasou, Milei jantou a ONU, like caralho. Não, esse é meu. Muito pessoal, ó, adoro o Segré. Segré, Bruno, eu vou começar com o Segré, que está aqui do meu lado e que é mais velho que você, Bruno, e que tem, naturalmente, ele tem aqui lugar de fala, né, para falar do Milei e aí, claro, nesse contexto da ONU. Segré, o que você achou desse discurso? Achei maravilhoso, Cláudio. Me pareceu muito oportuno ir na casa da ONU a falar mal da ONU. Mas não era uma fala teimosa, era uma fala com propriedade. Deu argumentos, indicando isso aqui está errado por isso aqui está errado por isso. Bom, demais está a falar, a Argentina não assinou esse acordo para o futuro, está totalmente contra. E Milei já tinha avisado, é parte da sua discursiva, nada que conspire contra a família, a propriedade e a liberdade argentina do Milei vai entrar. E está certo. Ele fez ele dissecou, né, inclusive de forma até cronológica e setorial ali, onde a ONU vem falhando de forma trágica. Bruno, a tua avaliação, por favor. Eu acho que o Milei ele faz uma ponderação importante sobre os rumos das Nações Unidas de maneira geral, conversa com o seu eleitorado na Argentina e mais do que isso, ele se promove cada vez mais como um líder global de um lado do pensamento ideológico do mundo, né? Hoje você tem uma centro-direita, uma direita que precisa de líderes globais, né? Que tem em Trump talvez o seu grande líder global, mas que tem aparecido alguns nomes, como o próprio Milei, como o presidente de El Salvador, o Bukele, né, o que o Bolsonaro tentou em algum momento aqui no Brasil também ser, né, e o Bolsonaro, quando ia também para os discursos da ONU, sempre fazia muita contraposição às agendas globais, mas de maneira mais particularizada, mais nacionalizada, né, ele sempre trazia para a realidade do Brasil. Mas eu achei interessante do ponto de vista da estratégia de se conversar com o público, né? E ele vai muito firme
nessa discussão, e o que o Segré falou, foi na ONU falar mal da ONU, o que é também importante e democrático, né? Porque nem todo mundo tem que concordar com tudo que a ONU propõe e promove, né? Ali é um fórum justamente para se discutir essas questões.